Buenas a todos, soy Ezcardan de nuevo, estoy aquí para reseñar dos nuevos suplementos de esta serie, en este último capítulo de la serie de Canción de Hielo y Fuego, en esta ocasión Crónicas del Poniente y La Guardia de la Noche. Dos suplementos que, bueno, son muy circunstanciales de lo que queráis dirigir. Bueno, empezamos con el primero, Crónicas de Poniente. Crónicas de Poniente es un suplemento extraño, mezcla entre un cachetir y una ayuda para directores de juego. Realmente es un suplemento bastante prescindible, y de hecho yo cuando lo vi originalmente me lo compré por completismo porque no creía que me fuera a aportar nada. Bueno, al final sí aportó alguna cosilla, pero realmente poco. ¿Por qué? Porque este suplemento lo que nos trae son casas e ideas de aventura prefabricadas. O sea, que depende mucho de si les queréis usar o no. Están pensadas para que sean los casos de los personajes, pero, hombre, pueden ser antagonistas o casas con las que se relacionen. Para tener casas de ejemplo detalladas, de hecho al nivel de una casa de los PJs, sí puede estar interesante, ¿no? Porque y además nos puede dar una idea más clara de lo que es una casa. Pero ya os digo que realmente, por desgracia, no es un suplemento que vaya muy allá. Viene una casa de casi de cada facción de principal, una casa Greyjoy, una casa eh, Stark, una casa Lannister, normal. ¿Están interesantes? Bueno, pues según, algunas sí, otras no, son casas un poco estereotípicas de las de Canción de Juego, ¿no? Si tienen ahí sus problemas internos o sus cosas raras, ¿no? Y vamos, más allá de ser casas con un nivel de detalle bastante grande y algún detalle que puede ser curioso, tampoco es nada de otro mundo, no es nada que tú no puedas trabajar. Viene bien tener este tipo de cosas prefabricadas, ¿no? A veces porque dices, los personajes están viajando, joder, y llegan a las tierras y no apetecen diseñar el señor. Bueno, pues aquí lo tienes. Y eso es básicamente el primer capítulo, la descripción de varias casas nobiliarias. La segunda es un capítulo que se llama Las Tierras de los Ríos, en la que nos describen, esta vez no son casas, sino que son asentamientos. Recordad que son 4... No, perdona, es una única villa, me he confundido con otro libro. Es una única villa, es un pueblo completamente desarrollado que pueden o no estar en propiedad de los personajes jugadores. Este es el elemento más interesante, y de hecho puede ser casi un marco de campaña, porque el pueblo viene bastante descrito con sus habitantes, festividades, costumbres, problemas, pequeñas tramas. No llega al nivel de detalle que sería un suplemento propio de una ciudad, pero la verdad es que está bastante bien. Es recomendable, cuanto menos. Yo la verdad, si hubiera tenido este suplemento, a lo mejor lo hubiera usado, porque igual que las otras son más condicionales, porque dependen un poco de las tierras donde quieras jugar, o si no tiene, o te falta una idea para completar algo, o meramente no te quieres meter en berenjenales y meter a los jugadores directamente dentro de esa casa, lo cual está bien para partidas así ocasionales y no algo de campaña. Esa parte sí puede ser útil. Pero bueno, yo Canción de Hielo y Fuego no lo jugaría si no fuera campaña. Pero eso es una apreciación personal, ¿eh? Y yo os digo, está bien. Yo la verdad el pueblo sí lo usaría. Puede ser portado perfectamente a otras ambientaciones, igual que las casas, pero el pueblo, yo os digo, es un excelente marco de campaña. Ese capítulo, y además es larguillo, es el segundo más largo, con casi 50 páginas, pero está muy bien. Yo os digo, si podéis echar un ojo, echárselo al menos. Bueno, para coger ideas, que nunca están de más. Y ver cómo diseñar una población interesante para este juego. Y por último, tenemos una pequeña campaña. Más bien es una idea de campaña, con un montón de ideas. Pero está bien, tiene un desarrollo muy interesante, que es la conspiración del hierro, ¿no? Que es una trama con unos Greyjoy que quieren empezar a joder, y vienen cómo reaccionarían los personajes importantes de Canción de Hielo y Fuego, por qué mandarían a los PJs. Lamentablemente no está muy desarrollada, pero el no estar muy desarrollada la idea permite meter mucho material de cosecha propia,
y permite perfectamente alargarlo, ¿eh? Es perfectamente alargable, es una semilla. De hecho, yo cuando lo leí me hizo gracia, ¿no? Porque en parte me recuerda a una de las tramas secundarias de mi propia campaña. Pero yo os digo, el suplemento en sí mismo no es muy útil porque su utilidad está muy condicionada a tu posición como máster o narrador. Si pretendes, necesitas ideas de aventura o necesitas cosas prefabricadas porque no te da tiempo, no te apetece diseñar las tuyas, o quieres tener eres un novato en este juego, en este universo y necesitas cosas de ejemplo, puede venir muy útil. Para un narrador más veterano o que pretenda hacer las cosas suyas, es un compendio de ideas que pueden ser útiles o no. Esto es el típico suplemento que ha de juzgar cada persona si le es útil o no. Ya os digo, yo como siempre digo que una idea nunca está de más, me parece interesante. Pero realmente no es ni imprescindible para jugar el juego, ni necesario y bueno, más allá de un elemento un poco anecdótico dentro de la línea, está bien, pero tampoco tanto. Algo que, por ejemplo, el siguiente libro, que es el libro de la Guardia de la Noche, es completamente diferente. Y de hecho viene en el condicional de que exclusivamente no te valdrá si no quieres meter nada de la Guardia de la Noche. Yo, por ejemplo, que jugaba en el dominio, pues este libro no me hubiera servido en su época de nada. ¿Por qué? Porque no tiene... Es para jugar partidas en el muro. Y con ello quiero decir que exclusivamente en el muro, no, la Guardia de la Noche no va más allá, no son como los guardias grises de Dragon Age, ¿no? Que dedican a pasearse por todo el mundo, pese a que tienen una política similar. No, aquí directamente no, esta gente no sale del muro y con buenos motivos. Ya os digo, tiene alguna parte un poco escabrosa, ¿no? Aunque, bueno, como digo, es este escabroso tipo BioWare, ¿no? Que es más escabroso por lo que tú te imaginas cuando estás leyendo el capítulo de que realmente te están contando, ¿no? Tiene un punto muy concreto de lo que se refiere al sexo y la Guardia de la Noche, o las mujeres y la Guardia de la Noche. Tiene un punto bastante curioso, ¿no? Con pocas palabras dicen muchas cosas. Y la verdad podría llegar a ofender a alguna gente, ¿no? Ahora que estamos tan sensibilizados ahí con el sexo y las mujeres y el rol. Ver un libro ahí que te dicen que la probabilidad más alta de una mujer en la Guardia de la Noche es ser violada, a lo mejor puede herir una sensibilidad. No lo dicen tan claro, pero sí que lo dicen, ¿eh? Sí, no se cortan en no darlo a entender. Yo os digo, el primer capítulo es Guardia de la Noche, nos van a hablar de todo lo que es el muro, sus razones, el entrenamiento, cómo funciona la religión en el muro, por qué una persona vestiría el negro o no lo vestiría, cómo dirigir una campaña en la Guardia de la Noche, el voto de juramento, pequeñas ideas de aventuras, la estructura de la Guardia de la Noche, cómo están divididos, ¿no? En los distintos cuerpos, exploradores, constructores y mayordomos. Cómo funciona la sociedad, cómo se relacionan, cuál es su estatus, su rango, cómo lo pueden conseguir, por qué no podrían, ideas de campaña para cada uno de los cuerpos, cómo funcionan las expediciones, cómo interactúan los cuerpos entre ellos, cuál es la política e intrigas habituales aquí. Crímenes como la deserción. La deserción tiene 4 o 5 páginas explicando el por qué podría ocurrir, qué cosas ocurren, cuáles son las tradiciones de la deserción, cómo la Guardia de la Noche puede llegar a perdonarlos, ¿vale? Porque en la Guardia de la Noche, vale, sí, la deserción está mal, pero por así decirlo, si tú desertas y no pasa más de X tiempo desde que tú has desertado y vuelves, no. La deserción es meramente amonestación. Se puede ver cuando John Nieve huye, ¿no? La Guardia de la Noche no está para perder hombres. Eso sí, como la deserción pase más, el cogerte es un elemento de orgullo para la Guardia de la Noche. O sea, no se puede permitir con desertor viva. Una campaña sobre un grupo de desertores puede ser interesante, ¿no? Y un estilo de fugitivo que puede tener
puede tener su aquel, ¿no? Vienen mecánicas de la deserción, ¿eh? Como encontrar a desertores, por si quieres llevar una gente que se dedica a cazar a sus propios hermanos, ¿no? Y bastante, unas guías de cómo usar la deserción como tramas principales o tramas secundarias dentro de la trama. Es decir, que como el libro está tremendamente centrado, tienen un montón de ideas para pequeñas cosas y pequeños detalles como pueden ser esto, pero porque claro, el libro está súper centrado y súper concentrado en la Guardia de la Noche y los sucesos del muro. Como no se tiene que parar en explicar diversos tipos de juego ni nada por el estilo, en ese punto es extremadamente potente. Después nos viene la historia de la Guardia de la Noche, ¿no? Pero más historia, que eso nos los han descrito antes, vienen sus leyendas. Cosas raras que ocurren en la Guardia de la Noche, ¿no? Como el cocinero de la rata, o el hacha de los dementes, o una especie de canción que surge de una de las torres abandonadas. Tiene su interés. Después tenemos el capítulo de creación de personajes con plantillas de los diversos cuerpos y el cómo se modifica la Guardia de la Noche respecto a la creación de un personaje básico. No cambian en demasiadas cosas, pero claro, como no está pensado para llevar nobles, de hecho te dicen que si quieres llevar nobles, utilices las tablas del básico. Esto es más bien para personajes que no sean del estatus noble, o sea, te permite hacer... Es curioso ese punto porque claro, te permite hacer personajes que no sean nobles en cualquier punto de Poniente. Porque claro, esto es más para plebeyos, comerciantes, criminales. O sea, si quieres dirigir en otro punto una banda criminal, por ejemplo, en el Barco del Rey, pues este libro, dentro de que está exclusivo de la Guardia de la Noche, hombre, pues tiene reglas y cosas de ese tipo de personajes que te puede venir bien. Pero vamos, es anecdótico, ¿vale? Una página buena en un libro no merecería la compra si no te interesa la Guardia de la Noche, no pretendes seguir allí, ¿no? O eres completista, como me pasa a mí. Soy un poco completista con las líneas. Vienen cualidades, porque claro, vienen un montón de beneficios, cualidades y desventajas nuevas. Porque necesitas cosas como, por ejemplo, desventaja de convicto, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, las relaciones que tienes con los salvajes, ¿no? Enemigos salvajes, favorecido con los salvajes, enamorado de los salvajes. Cosas muy propias del muro, o sea, no tiene muy allá. Después nos viene una guía de creación de castillos, que es similar a las creaciones de tierras, pero tienen diferencias. No demasiadas, pero sí que lo intentan. Y para empezar, porque los tipos de terreno son distintos, las tropas son distintas, tienen alguna consideración distinta, algunos atributos no son iguales, tienes localizaciones con costes o elementos diferentes. Y por ejemplo, tener un entrenador o una armería, pues puede tener más circunstancias o ser distintos bonificaciones que en el capítulo básico de creación de casas, ¿no? Y la vicisitud se tira diferente. Te explican diferencias, ¿no? El cómo cambia. No viene tan detallado porque realmente te ponen los puntos que cambian, no tiene el sistema completo de creación. Bueno, después tenemos el muro y el agasajo, que básicamente nos van a hablar del muro, de qué tácticas hay para defenderlos, para atacarlos, cómo se puede rodear, qué lugares tienen zonas, su historia, el por qué se creó, todo en general, un montón de cosas sobre el muro. Nos vienen descritos todos los castillos de la Guardia de la Noche, y cuando quiero decir todos, son todos los castillos. Los que están en uso vienen además con un montón de información, localizaciones dentro de los castillos, personajes, relaciones, subtramas, pequeñas cosillas. Aquí ves, este libro creo que no tiene tanto miedo como se le ve a la guía de campaña en inventarse cosas o al crear pequeño material. De hecho vienen algunas cosas que te dicen, esto no es oficial pero tenemos una idea, ¿no? Porque claro, el problema que tenía la guía de campaña,
intentaba ser un vago en todo, entonces tú te puedes permitirlo. Claro, aquí está centrado, pues las torres que Martin no ha descrito necesitan explicártelas, que a lo mejor han hablado con Martin o a lo mejor salen en alguna novela mediamente mencionado, no creo, o en los cómics o algo, pero bueno, como no me he leído ese material adicional, tampoco lo voy a sentar cátedra. Pero desde luego vienen muchísimas cosas de pequeñas historias o pequeñas semillas de aventura a lo largo de todo el muro, ¿no? Lo cual es interesante. Y además, la historia de algunos castillos, el por qué están abandonados y... Porque también te dicen que tú podrías reconstruir, o sea, la campaña puede ir de reconstruir y crear y rehabilitar una de las fortalezas. Te explican el estado de conservación y las cosas de cada fortaleza. Y algunas tienen muchas posibilidades de ser rehabilitadas y otras meramente lo que queda es una estructura o una puerta, porque el resto se ha carcomido con el paso de los años y el abandono. ¿Qué os digo? Está bastante bien. Después viene el agasajo, ¿no? Que es estas tierras, propiedad de la Guardia de la Noche, en la cual son pequeñas tierras de labranza, te dicen los problemas que hay, el por qué no suele haber campesinos en este lugar, o por qué los puede haber. Y evidentemente viene la descripción de Villator. Después nos hablan de todo el tema de expediciones, más allá del muro, con peligros y consecuencias, elementos que hay. Y después una idea de pequeñas subtramas que pueda haber, desde cómo llenar las despensas de la Guardia de la Noche a aventuras de los constructores buscando defectos en el muro. Son semillas de aventura, ¿no? Ocupan 1 o 2 páginas y bueno, he de decir que está interesante, ¿no? Porque claro, tú dices, constructoras, ya dentro, pues aquí tienes ideas de aventuras que puede ser buscar grietas en la estructura y viene bien descrito y podría ser interesante. Yo no veo cómo hacer interesante el hacer albañil al juego de rol, pero yo creo que hay gente que le puede valer. El siguiente capítulo es más interesante. Si hemos pensado que cambia la idea de juego al jugar con la Guardia de la Noche, el siguiente, que es jugar con la gente que hay al otro lado del muro, pues lo cambia aún más. Porque directamente vienen las reglas de cómo jugar con el pueblo libre. Nos habla del pueblo libre, cómo se ordena, cómo es su vida, cómo funciona, cuáles son sus formas de guerra, de tratar a la gente, su relación con otras cosas, criaturas como pueden ser los gigantes, cuál es su religión. Por eso digo, decimalmente, que aquí cambia mucho y aquí se inventan. Por ejemplo, viene una página entera dedicada a la religión y el misticismo. Los salvajes, yo no le he terminado de leer el 5.º libro, pero los salvajes, al menos en los 4 primeros, no están especialmente desarrollados en algunos puntos. En otros sí, claro, porque John Nieve le pasa lo que le pasa, pero es curioso, ¿no? El cómo aquí no tienen tanto miedo a inventarse cosas como se nota que tenían en el básico y en la idea. Viene escrita la horda de Maze Rider con un montón de NPCs y pequeñas descripciones y tramas que puede dar su horda. Nos habla de los varios clanes, como pueden ser la de unas mujeres que montan en oso, o eso es como me fliparon. Las mujeres que cabalgan osos, a mí directamente me emocionaron, ¿no? Los caníbales, los hombres morsa, las tribus, varias tribus, ya os digo. Localizaciones como el Torreón Craster o el Bosque Encantado. Las montañas, pequeñas localizaciones. No, esto no está tan descrito. Viene además, es curioso, ¿no? Porque viene una especie de pueblo portuario, ¿no? que era súper importante comercialmente y que fue abandonado, ¿no? Es una especie de pueblo fantasma que está ahí, que es ¿cómo se llama? Casa Austera, ¿no? Casa Austera, sí. Y bueno, nos describen un montón de pequeñas localizaciones a lo largo de todo el norte. Y hasta donde está explorado, claro, porque te dicen que el problema que tienen es que no pueden ir mucho más al norte, porque más al norte hay cada vez criaturas más bestias, los caminantes blancos y oscuridad. Mola, no sé, da muchas ideas para dirigir en el norte. Lástima que cambie tanto el entorno de campaña y las premisas de campaña, ¿no? Que quizás
tenga sabor más a un juego de fantasía que no está mal, que habla al propio universo además. Después nos viene la creación de personajes con plantillas de diversas cosas. Me gustan mucho las ilustraciones de este libro, creo que le dan más personalidad que tiene el resto de la línea. Pero es una apreciación, a lo mejor es que realmente me gusta mucho la estética, esta lava norteña. O sea, es otras cosas que es apreciación personal. Nos viene cómo crear personajes salvajes, que cambian bastantes cosillas y tienes interés. No es una relación de personajes completa, pero te hablan de lo que tienes que diferenciar respecto al libro básico. Lo cual, bueno, pues está bien, ¿no? Este pequeño elemento de beneficios. Beneficios nuevos, efectos nuevos. La tabla de edades es diferente, el historial de los salvajes. Viene también las reglas de creación, porque claro, los del norte no se viven ni en castillos ni en casas, pues vienen las reglas de creación de tribus, con sus recursos que pueden tener como tribus, sus localizaciones. Este sí que, claro, este sí que es algo más extenso que el de la Guardia de la Noche. De la Guardia de la Noche porta muchas cosas del básico, pero este no, este porta menos, con lo cual tiene algo más de extensión. Tampoco es que hay que mucha, son 8 páginas o 9 páginas, con lo cual tampoco pensáis que nos van a detallar mucho. No penséis que, básicamente, no concibáis que podéis jugar exclusivamente con este libro saltándose el básico, porque aquí van a venir ciertas mecánicas. No. Cuando habla de cómo las reglas son diferentes, te habla meramente de la diferencia en la regla. No te habla de la regla completa. Está bien, porque claro, ocupa menos espacio, es incómodo porque tienes que tener los dos libros abiertos a la vez, haciendo consultas y cruzando información. Después, para finalizar, vienen unas nuevas semillas de aventuras y cosas que pueden motivar a los salvajes para dirigir partidas con ellos. Están bien, como todo. Las semillas de aventura depende de lo que quieras usar. Yo, la verdad, nunca está mal. Yo lo vuelvo a repetir. Una idea nunca está mal. Aunque no la uses, y aunque sea mala, realmente porque es una mala idea. Tengo un ejemplo de lo que no te gustaría hacer o ver. Y por último viene el capítulo quizás más original, porque está completamente inventado. Y además te lo dicen al principio. Nosotros necesitamos... El juego de rol necesita unos antagonistas. Y necesitas describir a los caminantes blancos y hacer presuposiciones de lo que son. Porque claro, los jugadores se van a enfrentar o los van a ver. Entonces tú no puedes esperar a que Martin los describa para poder ponerlos. O sea, el capítulo puede estar completamente obsoleto. Se han inventado sus propios villanos, sus propias características, su propio historial, hasta que Martin lo haga. Y luego cuando eso ya corregirán este pequeño capítulo. Os digo que es un capítulo que no llega a las 10 páginas y quizás es lo más original y lo más interesante de toda la línea. Y es una desgracia por eso, ¿no? Porque aquí sí se esfuerzan en llevar el juego un paso más allá. Lo más original en toda la línea me refiero a que es lo que más se nota que tiene inspiración, que no es meramente lo estamos haciendo porque tenemos la licencia y tenemos que copiar. Algo se ve en las aventuras, ¿no? Y en el libro anterior, el Crónicas del Poniente, también se les nota, ¿no? Que están a gusto inventándose y creándose cosas, ¿no? Pues aquí lo mismo. Se nota que en este libro está menos encosetado. O sea, toda la apatía o mala forma o malas formas que tiene la guía de campaña no la tiene la guía de la guía de la Guardia de la Noche. Y os digo, vienen los otros que son criaturas terribles. De hecho, cuando tú las ves y dices, Sam se mató uno, ¿cómo? O sea, tuvo que gastarse toda la suerte y tener jugador la muñeca de oro para poder sacar crítico tras crítico y encadenándolos, porque no tienes... tienen, o sea, las reglas especiales que pueden llegar a tener con sus poderes básicos, es casi una columna entera de reglas especiales que hacer es... Oh, pero se ocultan en las sombras y son súper fuertes y además no les afectan las heridas y tal y no sé qué, pero claro, son debilitados por el sol. Tienen dos dados menos, no un dado menos cuando están en el sol. Claro, pero tienen más cuando están de noche. O sea, son unas criaturas terribles. Tienen además una especie de propios supervillanos, ¿no? Que son 4 personajes de los otros directamente con nombre, que son máquinas de destrucción masiva. Y uno que es el rey del infierno, o la señora blanca, o la señora de la noche blanca o algo así,
son directamente... Son eventos, ¿no? Es como decirle a unos jugadores, os enfrentéis a un huracán o un tsunami. ¿Cómo sobrevivís? Pues aquí un poco igual, ¿no? Es una máquina de matar que parece un predator como es el cazador, no sé, es divertido, ¿no? A mí es un capítulo al menos que me hace gracia. Yo comprendo que a lo mejor hay gente que no tiene esa inquietud. Y por último tenemos una serie de escenarios, ¿no? Que es unas ideas de campaña un poco más desarrolladas de lo que hemos tenido sobre pequeños acontecimientos o encuentros. Ya os digo, el libro no sé, es muy circunstancial porque os tiene que gustar la Guardia de la Noche y dirigir campañas allí o dirigir campañas en el más allá del norte. Con lo cual su utilidad depende mucho de la partida que es jugar. Yo, como la verdad, creo que es el libro más divertido y más interesante de la línea. Pero claro, está tan encorsetado y tan centrado que tiene sus partes buenas y sus partes malas. Pero bueno, yo os digo, os lo aconsejo. Si podéis, si podéis echarle un ojo o pillarlo, este sí que es una compra bastante más recomendable. Y por último ya, el siguiente programa es el número 50 de las pantallas, con lo cual voy a hacer una cosa igual que hice hace unos meses con otro programa, ¿no? Que es coger las 4 sendas que me quedaron de Leyenda de los 5 Anillos y señalarlas, ¿no? Un especial de terminando las sendas de primera edición de Leyenda de los 5 Anillos. Pero bueno, eso por ahora es todo. Soy Scardan, nos vemos.